Bienvenidos a un video más. He preparado para ti una guía de estructura de mercado avanzada. Esta es la guía número 1. Y dentro de este contenido vamos a tener una introducción. Vamos a leer un swing de largo plazo, un swing de corto plazo y un swing de plazo intermedio. Ok, tenemos un movimiento de precio, ambos aparentemente movimientos de reversión, de alcista a bajista. Y a la mano izquierda vas a ver lo clásico, la formación de altos más altos, bajos más altos, hasta que se hace el rompimiento del mínimo anterior, generando el alto más alto de todos, un bajo más bajo, y a partir de ese lower low se genera un higher low, un alto que no logra superar al alto anterior. Esto es lo clásico, pero de manera avanzada lo puedes interpretar a la mano derecha de la siguiente manera. Yo tengo un máximo de largo plazo, tengo un desequilibrio donde se forma un máximo de plazo intermedio, y posteriormente ese máximo de plazo intermedio genera un segundo rompimiento, generándome un máximo de corto plazo. Bien, pero el hecho de que consideres de que un máximo de plazo intermedio se tiene que formar dentro de un desequilibrio, acá te voy a mostrar un ejemplo en este movimiento alcista, y voy a marcar lo siguiente. Voy a marcar en el desplazamiento bajista que te hace un quiebre estructural a la baja. Ok, estamos en dirección alcista, pero de pronto tú ves que rompe el mínimo anterior con energía, forma un desplazamiento y te forma un Fair Value Gap. Lo clásico, si ya estudiaste ICT Mentoría 2022, te viste más de 600 videos, o tal vez has visto en otro canal de YouTube donde te dicen de que ese rompimiento es un cambio estructural, y porque tú tienes el Fair Value Gap en el desplazamiento y quieres anticiparte al movimiento, ¡boom!, el precio va a ir para abajo. Pero recuerda que estás en una dirección alcista, y en videos anteriores te mencioné que eso no lo buscas en cualquier sitio. Claro, el precio va a reaccionar porque ya sabemos que un Fair Value Gap es una barrera, pero mira lo que sucede: el precio se detiene antes de romper el mínimo que hizo el rompimiento anterior y va en busca del máximo. Ok, entonces ahora te voy a detallar un poco más a profundidad para que tengas una mayor comprensión de que no vas a estar desesperado buscando operaciones en cualquier sitio. Tienes que determinar un nivel de mayor jerarquía, no sé, diario, H4, H1, dependiendo qué tipo de trader eres. Vas a tener un área de high time frame. Entonces entendemos de que tenemos un swing de largo plazo, puesto que llega a un nivel de mayor jerarquía. En este punto nos hace un rompimiento a la baja, donde tú podrías configurar un market shift. Lógicamente ya no estamos en cualquier sitio, no estamos en la nada, estamos en un nivel importante y el precio ha generado una reacción, un desplazamiento enérgico. Posteriormente tenemos el desplazamiento, retroceso y expansión, y es acá cuando tú puedes configurar un setup, en este ejemplo en corto. Ahora, también tenemos otros escenarios con respecto a los máximos y mínimos de corto plazo. En este escenario te estoy mostrando la confirmación, entre comillas,
la formación de un máximo de largo plazo o plazo intermedio, ya que se está formando en un área específica de mayor temporalidad. Ahora, ya en el ejemplo anterior hemos visto lo que puede suceder con un swing de largo plazo alcista o un swing de largo plazo bajista. Ya tú sabes que es lo mismo a la inversa. Pero, ¿qué pasa con el swing de corto plazo? En este caso te muestro un swing de corto plazo que marca un máximo de corto plazo y un mínimo de corto plazo. Entonces vemos cómo el precio toma liquidez. Es un concepto básicamente porque entendemos de que existen órdenes sobre máximos y mínimos. Entonces el precio se dirige a la parte superior a neutralizar el máximo de corto, toma liquidez del lado de la compra y del lado de la venta cuando tenemos la formación de un mínimo de corto plazo. Entonces vemos al precio que hace una carrera hacia la parte alta y posteriormente, después de esa neutralización, corre a neutralizar la parte baja de ese rango. Ahora te voy a mostrar un ejemplo en dirección alcista de cómo podemos configurar la formación de un mínimo de plazo intermedio. Bien, tenemos la formación de tres máximos de corto. El primer máximo de corto se rompe, inmediatamente el precio retrocede, forma un mínimo, ese mínimo rompe el máximo anterior, se configura la formación de un mínimo de corto. El máximo anterior no sabemos si va a venir por el mínimo de corto o va a seguir subiendo, pero vemos la formación debajo de ese mínimo de corto plazo. Vemos la formación de un fair value gap o un desequilibrio en forma de fair value gap. Ok, lo que vamos a observar es que el precio empieza a retroceder, neutraliza el mínimo de corto plazo, o sea, todo ese swing de corto plazo es neutralizado, el precio penetra el desequilibrio en forma de fair value gap. La expectativa sería ver una reacción, porque recuerda, no porque rompe el mínimo ya vas a pensar que el precio va a seguir cayendo, estás en dirección alcista. Y ya te mostré anteriormente cómo se configura la ruptura de un swing de corto plazo. Y efectivamente vemos que el precio neutraliza el mínimo del corto plazo, de todo ese rango de corto plazo, penetra el desequilibrio en forma de fair value gap y vemos una reacción que va en búsqueda del máximo de corto plazo. Es correcto, en este punto tenemos una clara formación de un mínimo de plazo intermedio, puesto que rompió el mínimo anterior y se configura en un desequilibrio en forma de fair value gap, y este movimiento genera el rompimiento del máximo anterior. Bien, entonces aquí vamos a pasar a ver la parte más importante de un swing de plazo intermedio. Te voy a mostrar dos escenarios: la forma clásica y la forma avanzada, o podríamos decir el reequilibrio de precio en zonas de desequilibrio. De manera clásica ya sabemos que un mínimo de plazo intermedio, en este caso, tiene dos mínimos de corto, tanto a la izquierda como a la derecha. Pero cuando hablamos de la formación de un mínimo de plazo intermedio que se genera en un desequilibrio, vemos que el precio tiende a ir a niveles que están por reequilibrar, en este caso un desequilibrio en forma de fair value gap. Vemos lógicamente el rebalanceo de ese nivel y
vemos una reacción en sentido contrario o en sentido de la dirección, y finalmente podemos afirmar la formación de ese mínimo de plazo intermedio, ya que tenemos la ruptura del máximo anterior y se forma un mínimo de corto, puesto que ahora sí podemos afirmar de que el mínimo de plazo intermedio es de plazo intermedio porque no se rompió, puesto que nos forma un mínimo más alto que rompe el máximo anterior. Bien, seguimos con el swing de plazo intermedio. Tenemos la formación de un máximo en un rango de referencia de high time frame. Es en este punto donde podemos ya empezar a pensar de que tenemos la formación de un máximo de largo plazo, puesto que el precio reacciona y forma una serie de máximos cada vez más bajos y genera un movimiento bajista. Vamos a observar que en este desplazamiento el precio forma un desequilibrio en forma de Fair Value Gap. En este punto vamos a ver cómo el precio retrocede, deja un máximo que no logra penetrar el desequilibrio en forma de Fair Value Gap. De este máximo se genera un rompimiento a la baja, rompiendo el mínimo anterior, y a partir de ese rompimiento el precio hace una reversión, rompiendo el máximo anterior, penetrando el desequilibrio en forma de Fair Value Gap, y a partir de ese punto generando la reacción de continuación bajista. Es en este punto entonces donde podemos afirmar la formación de un máximo de plazo intermedio, puesto que neutraliza un mínimo de corto, penetra un rango de referencia y genera un movimiento bajista rompiendo el mínimo anterior de todo ese rango de corto plazo alcista. Y al mismo tiempo vemos la formación de un máximo donde este swing falla en hacer un alto más alto, por el contrario hace un máximo más bajo, configurando así de la manera clásica un máximo de plazo intermedio. Ahora, si unimos todo lo que hemos visto hasta ahora, vamos a entender de que la perspectiva a largo plazo nos va a dar una narrativa macro, la perspectiva a plazo intermedio nos va a dar el marco temporal de la temporalidad media que estemos utilizando para la lectura, y la perspectiva a corto plazo la vamos a obtener al momento de generar nuestra entrada. Bien, acá te voy a dar un plus, un bonus, ya ahora que tienes esta guía de estructura de mercado avanzada. Tu stop loss definitivamente tiene que ir en un mínimo o máximo de plazo intermedio o largo plazo. Con esto los dejo y como siempre te deseo buena suerte y buen trading para la semana. Nos vemos en el próximo video.